Yo soy la mujer al borde. Y yo soy Romina, y junto a nuestros invitados queremos naturalizar y conversar acerca de todos los temas que por mucho tiempo las mujeres teníamos que mantener en silencio. Porque calladitas no nos vemos más bonitas. Así que bienvenidos todos los humanos a Disculpen los Ovarios, el podcast en donde decimos lo que nos sale del coño. Este episodio llega gracias a Kotex y Durex. Disculpen los ovarios, pero si nuestro destino ya está escrito, ¿tenemos algún control sobre nuestro destino? Ya te dio ansiedad en este episodio, yo te vi. Sí, maldito sea. Disculpen los ovarios, pero yo sí creo firmemente en que todo está escrito y que las cosas pasan por algo. Así es. Así que bienvenidos todos los humanos a un nuevo episodio de Disculpen los Ovarios. Hoy vamos a hablar acerca de algo que nadie sabe muy bien cómo explicarlo, pero de cierta forma todos lo llevamos un poco como presagio de vida, lo hemos escuchado, lo creemos, lo vivimos, el destino. ¿Crees en él? ¿Somos meros instrumentos en un plan que ya está escrito para nosotros? ¿Nuestros sueños pueden ser nuestro destino? ¿Estamos destinados a la felicidad o todo lo contrario? Para conversar acerca de este tema, hoy en el podcast tenemos a Diego Cárdenas, vidente y terapeuta espiritual y amigo brujito. Bienvenido. Bienvenido, Diego. Gracias. Me emociona un montón estar aquí. Sí, siento que los astros se han alineado finalmente y aquí estamos sentados. Así es. Para hablar de este tema que, querrámoslo o no, siempre está de alguna forma presente, sí, ¿no? Tanto en la cultura popular como hoy en día más en un recorrido espiritual. Hoy creo que estamos más abiertos también a la espiritualidad, más abiertos a creer en más de una vida, quizás, ¿no? A un propósito, a un destino, a las almas. Y para abrir este episodio, ya que estamos hablando acerca del destino, ¿tú cómo lo defines? O sea, ¿cómo lo entiendes? A ver, yo creo que de hecho todos tenemos cierto porcentaje ya marcado como parte de nuestro destino, pero también es súper importante tener en cuenta que tenemos libre albedrío. Que mucho de lo que nosotros vayamos haciendo día a día con cada una de nuestras acciones, con cada uno de nuestros pensamientos, va a ir haciendo que esto se transforme. Obviamente creo también de que tenemos como una fecha de caducidad. O sea, yo creo que con eso ya venimos como marcados, sino que en el proceso vamos a ir definiendo cómo vamos a manejarlo en general. Okay. ¿Cómo llegas tú a la espiritualidad y a hacer lo que haces? Cuéntanos un poquito de eso. A ver, esa es una historia que tiene su lado sensible. De hecho, siempre desde muy niño he sido muy perceptivo, muy sensible, y con el paso de los años me he ido acordando de eventos. Por ejemplo, cuando yo tenía 13 años, nació mi primer sobrino, y él era bebito. Yo también, pues a los 13 años pensamos en nada, y él lloraba, por ejemplo, y yo decía, oye, lo voy a rezar, y agarraba un huevo y yo le pasaba huevo como que de forma muy innata, o sea, como tengo que limpiarlo y ya está. Recuerdo que también cuando era chico, mis hermanas siempre jugaban estos juegos de casino, ocho locos, golpe, estas cosas, y yo les decía, les voy a leer, y agarraba las cartas del casino y les decía, ay, te va a pasar esto, tu novio tal cosa. Entonces siempre estuvo esto como muy presente, pero gracias a Dios creo que mi familia en ese aspecto siempre lo tomó como muy normal. Claro. Y yo siempre hacía comentarios como a amigas del colegio también, oye, tu enamorado tal cosa, y me decía, ay, no seas mala onda, y de ahí pasaba, pero siempre era como, ay, a Diego siempre le atina, pero era nada algo más que te llegaba, o sea, mensajes que te tal llegaban, cual. Pensamientos que te llegaban siempre. Exacto, entonces siempre fue así como bien. Nunca me asusté. Las veces que vi algún espíritu, que también me pasaba, no me parecía como algo extraño, ni mi familia tampoco lo veía como, oye, estás loco, ya algo te pasa, sino que era como, ok, no pasó nada, y así fue por mucho tiempo. Cuando yo estoy acabando la universidad, que yo estudié administración, de un momento a otro, y venía como de 2 meses de vacaciones, me empieza a doler el cuerpo muchísimo, y de una semana a otra no podía ni moverme, o sea, literal necesitaba de ayuda para poder moverme. Entonces yo dije, qué raro, esto ya no es un resfrío. Claro. En ese tiempo yo ya vivía solo, entonces como no quieres preocupar a tu familia, es como que igual no le comentas a nadie. Dije, bueno, iré a la clínica a ver qué es lo que pasa.
Fui a la clínica, en todo un mes me hicieron un montón de exámenes y el resultado de los exámenes arrojó que tenía artritis reumatoidea juvenil en un grado súper alto y de hecho el diagnóstico del médico fue prepárate porque en 1 año y medio, 2 años dejas de moverte. Y yo me quedé así como... Y me acuerdo que para mí en ese momento fue como, ok, y solamente agarré y le dije, no me puedes decir eso. Acabo de terminar la universidad. Esa fue mi respuesta, me paré. Mi vida recién salí del consultorio, bajé a farmacia, me acuerdo que recogí como un montón de medicinas, dentro de ellas corticoides, que es lo que te dan para la artritis. Sí. Y yo dije, no hay forma, necesito hacerme ver en otro lugar. Fui a otra clínica, también muy conocida acá, y me dieron el mismo diagnóstico. Entonces yo dije, ok, ahora sí ya toca decirle a mi familia para ver cómo manejamos esto. Cuando yo le cuento a mi familia, mi mamá me dice, oye, tengo una amiga que tiene a un conocido que hace biomagnetismo. ¿Por qué no te haces esto? Y yo le dije, bueno, si me va a ayudar, a por ello. Claro, entonces me voy a Arequipa, porque mi familia vive allá, y me voy toda una semana y le digo al chico porfa, quiero que me hagas biomagnetismo todos los días. Y vamos a ver cómo me va. Me hizo biomagnetismo, los fastidios bajaron, digamos que en un 30%. Y dije, chévere, para mí esta es la solución. A partir de ahora me pongo imanes todo el tiempo y acá no pasa nada. No tomo pastillas, claro. Exacto, listo. Pero creo que a todos nos pasa que llegamos a un punto en el que nos empezamos a sentir bien y nos olvidamos del tratamiento que tengamos y todo eso. Entonces yo ya estaba acá en Lima, me dolía menos, entonces yo decía, bueno, puedo convivir con el dolor, todo bien. Y al mes más o menos los dolores regresan, pero aún más intensos. Wow. Y yo dije, no, ya no hay forma, tengo que hacer algo, buscar un biomagnetista en Lima. Entonces mi mejor amiga me dice, oye, mi tía hace esto. Y yo, ¿qué? Y yo conocí a su tía trabaja en una constructora y para mí era como, yo había terminado la universidad para ser administrador, iba a ser administrador y fin de la historia. Y su tía trabajaba en la constructora y era fin de la historia. Y yo le dije, ¿cómo tu tía va a hacer esas cosas? ¿Qué te pasa? Tu tía trabaja en una constructora. Entonces, y señalo siempre ese punto porque es para ver cómo, o sea, tenía la mente cuadriculada en ese momento, ¿me entiendes? Entonces, bueno, a los días su tía me llama y me dice, oye, Dieguito, ven a la casa, yo te voy a atender, vamos a ver si te puedo ayudar y vemos qué pasa. Y yo, bueno, ya está bien. Entonces voy a sesión con Olga, que es una crack, y Olgui me dice, mira, te explico, el biomagnetismo es una excelente terapia, te va a ayudar un montón, pero es para virus, parásitos y bacterias. Lo que tú tienes es una enfermedad crónica, por lo tanto esto tiene que ver con algo emocional. Y yo, ¿qué? En ese momento para mí era como chino. Tu cuerpo te estaba hablando. Exactamente. Sí. Entonces yo agarré y dije, ¿qué? Y me dijo, bueno, sube a la camilla y yo te voy a explicar que no sé qué. En esa sesión, yo me acuerdo que entré a casa de Olga como a las 7 de la noche y salí a las 2:30 de la mañana. O sea, imagínate, yo estaba entre preocupado de, ¿y esto cómo va a ser? ¿Cómo voy a pagar acá? ¿Y qué me va a decir? Entonces, en el proceso ella me habló de emociones específicas. A los 8 años tuviste miedo, a los 20 años rencor y a los 21 me dijo que tenía resentimiento. Y me dijo, mira, te voy a leer el significado de las emociones. Vi la información que ella me daba y todas desencadenaban en artritis reumatoidea. Entonces me dijo, sanamos las emociones y listo. Para hacerlo corto, hice sesiones con ella, pocas sesiones, trabajando muy a conciencia en sanar esas emociones, en equilibrar mi cuerpo. Y fue desde esa primera sesión que mientras ella me atendía, que yo literal, o sea, recibí como mensaje, porque o sea, vino a mi mente simplemente que yo tenía que hacer lo mismo. Y yo en ese momento no lo entendí tanto, pasaron los días y empecé como a entender la información. Y bueno, después de estas sesiones, de ese primer trabajo arduo para trabajar todo esto, volví a hacerme los exámenes y no había factor reumatoide en mi cuerpo. Wow. Entonces, de hecho hace un par de días atendí a una clienta que es doctora y le comentaba eso y me dijo, oye, pero la artritis reumatoidea no tiene cura. Y yo le dije, sí, yo sé que clínicamente no la tiene, pero pues no, ya no la tengo. Mentalmente sí. Exacto, pero ya no la tengo. Y de hecho, cuando yo fui al médico me dijo, pero sale que no tienes, pero esto no tiene cura, así que sí la tienes. Y yo dije, así no funcionan las cosas. No me vengas a confundir más. Exacto. Te invito a mi terapia. Exacto. Entonces, ahí es donde parte todo esto y donde entendí que muchas de las cosas que vivimos a lo largo de nuestra vida marcan en gran porcentaje justamente lo que creemos o lo que nos han dicho que tenemos que vivir.
o lo que hemos escuchado que tenemos que vivir, y no necesariamente es así. Puede ser un diagnóstico médico, puede ser carrera. lo que te dijo tu familia, lo que esperaba tu familia, una carrera, o simplemente las creencias que tú traes como parte de la información de tu familia que te hacen creer que tienes que vivir algo en específico y que no necesariamente es así. Entonces, digamos que mi misión detrás de las sesiones que hago, de las terapias que hago, es darle a mis consultantes, que en gran porcentaje son mujeres, la oportunidad de ver las cosas desde otro ángulo para poder acercarse más a eso que tanto quieren o a eso que ellas sienten que tienen que trabajar. Eso. ¿Y cuánto de este destino, o las cosas que están, como tú dices, no tenemos el libre albedrío, pero hay algunas cosas que tenemos que pasar, vamos a tener que vivir, no sé? ¿Cuánto de esto tiene una carga familiar, ¿no? Que es toda este karma, del cual hablábamos hace un rato, o cuántas cosas estamos cargando que no es nuestro, pero que a la vez nos toca, ¿no? Y cómo saber qué cosa es tuya y qué cosa no. De hecho, a ver, en biodescodificación hay información que nos indica que 9 meses antes de que nuestra mamá quede embarazada, digamos que de cierta forma el alma ya ingresa al cuerpo de una u otra forma, del alma de la madre. Entonces, son los 9 meses previos al embarazo, el momento de la concepción, los 9 meses del embarazo, y ahí hay un debate entre 5 y 8 años, los 5 primeros 8 años, que marcan mucha información de la que nosotros vamos a vivir. Algo que es importante también entender es que nosotros, cuando analizamos, digamos, linaje femenino, nosotros, cuando éramos ovocitos, ya estuvimos dentro del vientre de nuestra madre y de nuestra abuela, a la par. Entonces, jalamos toda la información emocional de nuestra abuela materna, ¿no? Todos los sufrimientos, los dolores, y se dice que jalamos de nuestra madre los sueños y los anhelos. Entonces, sí traemos mucha información, y así como en nuestro ADN, en la parte genética, traemos los ojos, la nariz, la sonrisa, también hay cosas como dicen, ¿no? Oye, este chico reniega igual que su papá. O tiene la misma forma de reaccionar que el abuelo y de repente ni lo conoció al abuelo. Sí. Entonces también hay una memoria energética, emocional que está presente en nosotros. Ahora, yendo un poquito más a lo que me consultabas. Por ejemplo, en numerología hay una forma de calcular la carga karmática que tú traes de tu familia. Mi caso, por ejemplo. Dime la fórmula. Ahorita me pongo a sumar. Porque una vez me dieron un dato de numerología y me fregó. Porque la numerología es muy exacta. Que suma no sé qué y a esa edad tu vida va a tener un giro. Exacto. Sumé y es esta edad. Literal. Entonces estoy... girando. Girando. Estoy girada. Estoy sobregirada, gente. Claro. Entonces, paréntesis, sí. Diego. Bueno, no, continúa y te hago una de la numerología. Ya, entonces te decía, bueno, en numerología hay una forma de calcular desde distintos aspectos. Todo es códigos numerológicos. Parten algunos de nuestra fecha de nacimiento, otros de nuestros nombres, ¿no? Si tu nombre fue, por ejemplo, en mi caso, yo soy Diego Javier, mi abuelo paterno es Javier, él tiene, uno de sus hijos es Javier, este tío Javier tiene 2 hijos que son Javier. Entonces, ahí ya de arranque hay un tema karmático que venimos a trabajar. Entonces, se dice que cuando hay este nombre repetitivo dentro de la familia, tiene que ver mucho con que tú vienes a tratar de ordenar lo que el Javier principal no logró hacer, por ejemplo. Entonces, es lo caso. Y yo caí en cuenta hace poco tiempo, cuando terminaba mi diplomado en numerología, que, como te decía, mi abuelo Javier, mi tío Javier, son de los digamos, nietos del abuelo Javier, somos 4 nietos que somos Javier. De estos 4 nietos... Pero fue 3, una figura bastante importante, sí, el abuelo Javier, ¿no? Totalmente. Uf. De estos 4 nietos, 3 llevamos como primer apellido Cárdenas. O sea que somos los 3 que podríamos extender el apellido. De estos 3 nietos, mis 2 primos, que ya son grandotes, tienen solo hijas mujeres. O sea, el apellido murió. Y en mi caso, yo nunca pensé tener hijos, nunca he pensado tenerlos. Y mi empresa es Cárdenas. O sea, que al final mi empresa es mi hijo. Claro. Mi razón social es con Cárdenas. Entonces,
Dije miércoles. Y yo vengo como a presentar una nueva versión de los Cárdenas, digamos, al mundo, de este grupo de Cárdenas, ¿no? Wow. No todos los Cárdenas, pero Claro, de este claro. grupo. Entonces, vengo a presentar como una nueva versión de los Cárdenas, que es, digamos que de cierto modo, no es por hablar mal de mi abuelo, pero a conectar de una manera distinta con, digamos, la feminidad. Y, o sea, ahí empecé a atar mucho de lo que ya les había explicado al principio. ¿Qué importa? O sea, para entendernos y entender nuestro camino en el mundo, hay que ir un poco atrás y entender la historia familiar y sobre todo lo que no sea con esos secretos que se mantienen en la Totalmente. familia, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque esos secretos se heredan y ahí te quería preguntar, ¿qué es el karma exactamente, no? Porque siento que hablamos mucho del karma y el karma te va a llegar y tal, y el karma familiar, pero ¿cómo entender el karma? Yo creo que es como un castigo. Por ejemplo. Es como, yo lo veo de una forma, digamos, resumida, es la consecuencia de actos negativos, Ok. ¿no? Y es como, creo que siempre lo hemos visto, de repente yo me porto mal en algo o tengo una mala acción en algo y no necesariamente la consecuencia va a venir a mí. Puede irle a un familiar mío, a una persona muy querida mía. De la misma forma funciona el karma. Porque estamos ligados energéticamente con estas personas. Por supuesto. Ok. Tal y el cual. karma hay que entenderlo como energía universal también. Exacto. Ok. Exacto. Todo va muy interconectado y de hecho también cuando se analizan los tipos de karmas, como les había comentado un poquito al principio, hay karmas que podemos jalar incluso de nuestras amistades, de nuestras parejas, karmas que son totalmente individuales, karmas de nuestra familia actual, o sea, la de este plano, karma de nuestras familias pasadas, incluso las adicciones pueden ser parte de un karma y también es importante identificar esto para poder tratarlas. Pero básicamente es eso, es la consecuencia, digamos, de actos negativos. Ok. Que se pueden acumular. Exacto. O sea, no hay karma positivo. Dharma. Dharma. Ujú. Así que empieza a hacer acciones Dadosa. positivas para subir tu dharma. Tu Mi dharma. dharma. Dadosa. Para Y elevarlo. restar tu karma. Exacto. El destino y el amor. ¿Cuán ligado está esto? Y yo sé de que es además una de las consultas, no solamente a ti, sino a todos los terapeutas en formación no más holística y más espiritual. Siempre hemos ido a las cartas, al tarot, al destino, a la astrología, a la numerología, para tratar de entendernos en el amor. Y si es Claro. que el amor está destinado en nuestras vidas. ¿Cómo ves esto? ¿Crees que está muy ligado al destino? ¿Crees en esta? Porque hay muchas, ¿no? También historias, este hilo rojo que nos conecta, pero una persona... Con una persona en específico. ¿Crees que verdaderamente hay una persona para cada persona en este mundo? Yo creo que no. Ya. A ver, ahí en esta parte de lo emocional, que tal cual como tú lo has dicho, en lectura de café me pasa que es una de las preguntas principales. Es importante que nosotros entendamos desde dónde nos vinculamos. ¿Ok? Y ahí sale de mi lado administrador cuando yo explico esto. Porque digamos que yo tengo que armar un contrato nuevo para una negociación y sobre mi escritorio y en mi oficina tengo mi archivo local, ¿no? En base a eso voy a armar este contrato con la información que yo tengo ahí. Que digamos vendría a ser mi lado consciente. Perfecto. En el mismo edificio, en un archivo un poco más grande, tengo otros documentos más antiguos, que vendría a ser un archivo periférico, que de repente no están totalmente ligados con lo que yo voy a hacer ahora, pero eso no quiere decir que me vaya a jugar en contra con lo que yo voy a armar en ese contrato. De repente hay algún contrato que cruza información o cosas así. Y hay un archivo aún más antiguo, que es un archivo central, donde se guarda toda la información de la familia, toda la información de repente del momento de la concepción, todo esto, que también me puede jugar en contra. Entonces tenemos el lado consciente, el subconsciente y el supraconsciente. Miércoles. Entonces mi lado consciente me va a hacer vincularme con las personas de acuerdo a lo que yo quiero. De repente yo crecí con un papá que era machista y aparte ausente emocionalmente. ¿Ok? Entonces yo tengo claro que yo no quiero un novio machista o una pareja machista
Y que tampoco quiero un novio ausente. Pero sin embargo me pasa que todas mis parejas me dejan. Diego, ¿qué es esto? ¿Esto es mala suerte? No, no se trata de eso. Se trata de que, claro, tu lado consciente dice, ok, esta persona, o sea, yo quiero una persona así, mejor dicho, decimos, yo no quiero una persona así, así, que partiendo de ahí estamos mal. Tenemos no más claro lo que no queremos que lo que queremos, exacto. ¿no? Pero, por ejemplo, que yo voy a una reunión y veo que alguien me gusta o me llama la atención y me quedo mirando a esa persona y esa persona me mira y decimos, la hice match. Ya, esa conexión, ese momento que tú dices, oye, me sentí atraído por tal persona y de hecho hubo hasta la conexión, es una conexión que nace desde el lado inconsciente. Entonces nace desde las heridas, de esa información que estaba guardada más atrás y que todavía no la hemos visto, pero que no quiere decir que no esté. Entonces, a medida que tú sanas tus heridas, vas a poder conectar con personas que te ayuden más. Entonces, yo, partiendo de lo que hablábamos al principio, creo que sí hay aspectos que marcan nuestro destino. Hay personas que vinieron a aprender a trabajar su soledad, personas que vinieron a aprender a poner límites, pero también mucho está en nuestras manos. Mucho a medida que nos hagamos responsables de lo que nosotros queremos en nuestro día a día, de lo que nosotros queremos cambiar. Porque si ya te diste cuenta que hay una historia que se repite y se repite y se repite, pues entonces busca la solución. No va a venir alguien a transformarla. La única persona que lo puedes transformar eres tú, y yendo hacia tu pasado para entender qué estás proyectando, qué tipo de personas traes, qué es lo que necesitas soltar. ¿Cómo interpretas los sueños? ¿Tú crees que los sueños son como una forma de, o sea, como ver nuestro destino también? Tanto en el sueño de niños, pero más en el subconsciente. O sea, ¿qué vienen a decirnos los sueños? Yo creo que muchas veces sí tienen información y otras muchas es parte de la información que hemos consumido alrededor y día a día. son como recuentos de la historia. Sí. Entonces va a depender mucho de cuán ¿Conectados? Sí, cuán conectados estamos con nuestra espiritualidad y también de las habilidades que tiene cada persona, ¿no? Porque yo siempre digo, todas, incluso esta sensibilidad, todos la podemos desarrollar, pero como todo en la vida, o sea, hay personas que la tienen un poquito más desarrollada que otros y ya está. Entonces sí, los sueños nos pueden dar mucha información. Si trabajamos mucho antes de dormir esta conexión espiritual, vas a soñar cosas que te van a parecer locasas también, pero sí hay mucha información detrás de los sueños. Sobre todo en tu caso, ¿no? Que tu sensibilidad también me imagino que se refleja también mucho en los sueños. O sea, no creo que los sueños sean interpretados de la misma manera para las personas. O sea, hay personas que tienen sueños que, claro, tú los interpretas, pueden ser miedos, que en los niños sucede así, ¿no? Los sueños son miedos. O el recuento, como tú dices, ¿no? De repente estuviste pegada de una película súper violenta y sueñas con algo violento. Ese es otro tipo de sueños en otro tipo de personas. Hay personas que son sensibles como tú, que a través de los sueños reciben mensajes o algo, ¿no? Exacto. No sé. Y es a través también de los sueños, por ejemplo, que también a veces familiares que fallecen vienen a despedirse, porque justo cuando estamos durmiendo es que estamos en un punto un poquito más vulnerable y además nuestros cuerpos energéticos están como equilibrándose. Por eso es que a veces mucha gente sufre de parálisis de sueño, que siente que vienen, los ahorcan, los aplazan y estas cosas. Y es porque no hay una conexión con su espiritualidad como debería ser. Si alguno de ustedes siente eso... No necesariamente ha sido un fantasma. No necesariamente. Que ha sido, además que son ataques astrales también en muchos casos. Por eso es importante que si a alguien le pasa eso, esta oración del ángel de la guarda que nos han enseñado todos de chicos, háganla antes de dormir y van a ver que después de unos días santo remedio. Porque lo que haces es conectar con tus guías, con tu ángel. Entonces es como si tuvieras un guardaespaldas parado en tu cuarto y que no hay ninguna entidad a molestarte. Entonces también te protege desde ese lado. Ahora, los sueños, como te decía, también nos van a dar información y nuestros familiares fallecidos encuentran formas bastante sencillas de expresarse cuando tienen que hacerlo. Sueños con aparatos electrónicos que prenden la radio, que escuchas un mensaje como prendes, no sé, la radio del carro y es como, era lo que estabas necesitando escuchar y tú dices, es casualidad. No, es tu familiar. Menos los teléfonos que te están escuchando todo el tiempo. Exacto. Y los mensajes que te mandan no son tus familiares. Eso no. Déjenme en paz, Banco Pichincha, dejen de llamarme.
A mí siempre me entra esta duda y no sé si tiene que ver con el karma, quizás, con el destino de cada uno, con lo que viene a aprender cada uno, que vamos entendiendo que cada uno no solamente es el karma tanto propio como, bueno, en realidad heredado, ¿no? Exacto. De un linaje familiar, los traumas callados también. Y ahí tengo dos preguntas. ¿Por qué pareciera haber estas personas que todo les sale bien, es puro éxito, es pura felicidad, y personas que solo una sombra de infelicidad los Pura sigue desgracia. por todas partes, pura desgracia, de repente tanto esa persona como toda su familia, ¿no? ¿Por qué vivimos un poco en este blanco y negro? Como de siempre hay, ¿no? Este contraste entre una cosa y la otra, que pueden ser etapas, ¿no? Porque creo que todos tenemos etapas en las que sentimos de que, la miércoles, estoy estancadísima, nada sale, ¿qué está pasando? No, así como hay casos que es toda tu vida. Así Exacto. es, pero Que siento es que hay una personas tras que son otra toda tras, su sí. vida. Estas personas que han venido a hacer a esta vida, porque qué duro. Exacto. Sí, de hecho, bueno, parto una vez más de todo depende cómo quieres manejar las cosas y cuán Claro. responsable te haces para buscar esa transformación. Pero sí, o sea, como conversábamos, o sea, hay cosas que venimos a aprender a esta encarnación y que va a depender mucho de las estructuras iniciales que nosotros vivamos y de ahí cómo las mantengamos. Entonces, digamos, en el caso de estas personas que viven, digamos, situaciones complicadas de manera repetitiva, yo sí creo que entra a tallar mucho, si bien el destino, o sea, lo que las trajo aquí, pero también qué acción toman, porque digamos que si nosotros somos bastante claros, a todos nos pasan cosas complicadas. Claro. A todos. Pero la vamos a ver complicada o cuán complicada la notamos a medida de cómo nosotros queremos reaccionar a la Claro. situación. ¿No? Porque a mí me pasaba, por ejemplo, al principio en sesiones, cuando yo manejaba solo mi agenda, que me escribían y me decían, Diego, estoy desesperado, es algo urgente, no sé qué voy a hacer, necesito por favor que me ayudes. Y a mí me daba como esta ansiedad de, tengo que ayudarte porque te noto desesperado o desesperada. Y no sé, ponte, yo tenía el celular a la 1 de la mañana y yo respondía a la 1 de la mañana y le decía, ya está bien, te voy a agendar. Y de repente yo no tenía cupos para dentro de una semana, pero decía, estás desesperada, necesito Claro, ayudar ahora. es extremo. Entonces, llegaba el momento de la sesión y era como cualquier tema que de repente uno dice como, Por eso me ¿Esto era la friegas. urgencia? no entendí. Por eso me despiertas. Exacto, ajá. Y yo dije, wow. Entonces me pasó eso un par de veces. Ya la tercera es como que entendí que lo complicado que podamos vivir depende de cada uno. Claro. Porque además ahí se activa mucho nuestro ego y digamos que si a mí me pasa algo, para mí va a ser la tormenta. Y si te pasa a ti, te voy a decir, ay, tranquila, no es tan feo. Pero tampoco no hay que o sea, no Exacto, hay que invalidar no lo que a la nunca, otra por persona para supuesto. esa persona, pero le genera tanta ansiedad, de repente no sé, pues no sé elegir entre esto y esto, ayúdame. Por supuesto, pero a lo que iba justo con eso es que, claro, va a depender de la capacidad de cada persona y cuán responsable cada uno se hace de esta inteligencia emocional. ¿A qué voy con esto? A que, como hablábamos hace un rato, nosotros traemos información genética, traemos información emocional de nuestra familia, lo que venimos a aprender, el momento en el que nacemos, la hora, hay muchas vertientes de esto. Pero es nuestra responsabilidad desarrollar nuestra inteligencia emocional para actuar frente a todas las situaciones que nos pasan en la vida. Entonces vamos a tener que buscar las estrategias para poder darle la vuelta a esto, ¿no? Entonces va a depender mucho de cuán responsables somos. Yo tengo una pregunta. Estas sanaciones, ¿no? Eso que cada persona se tiene que hacer responsable de querer solucionar sus temas. ¿Qué pasa si es una persona cercana a ti, pero esa persona no cree, ¿no? Se puede cortar esto de la vida de esa persona a través de uno. Sí. Y eso es también una pregunta súper frecuente. A ver, digamos que voy un poco al ejemplo de las sesiones que yo realizo. Yo realizo la lectura como apertura a ver el panorama, el por qué, el para qué de las cosas. Parte de las terapias de sanación que realizo es péndulo hebreo, que es totalmente energético para sanar, no sé, ponte limpiezas, ordenar los chakras, incluso limpiar espacios, hacer corte de lazos kármicos. La terapia de sanación emocional, que me ayuda a trabajar desde el lado inconsciente, la mente, las emociones. Entonces, digamos que trato de buscar
todas las vertientes para poder ayudar en el equilibrio de la persona. Ahora, la idea es que tengamos súper claro de que podemos ayudar a quien quiera ser ayudado. Todo parte ahí. Y si tú quieres ayudar a alguien de tu familia que sabes que, como tú dices, no cree en estas cosas o es un poco esquivo a buscar ayuda, terapia, la mejor manera de ayudarlo es trabajando en ti. Porque todos somos vibración, todos somos energía, y a medida de que tú empiezas a cambiar cosas en ti, las demás personas empiezan a contagiarse. Eso es automático. De hecho, hay estudios incluso de enfermedades, por ejemplo, que retiran las células que están dañadas y las ponen en otro contexto, incluso en otro contexto vibracional, y las células se regeneran. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Somos frecuencias. Voy a mi ejemplo nuevamente. Cuando yo empecé todo este proceso, mi papá era re esquivo de terapia, sesiones y cosas así. Fue pasando el tiempo y él solo es como que dijo, oye, me llama un montón la atención, no sé, ponte temas que se relacionan a ayahuasca, y se puso a investigar. O de pronto un día me hablaba y me decía, oye, yo vi que el linaje tal cosa. Entonces, yo no fui nunca a decirle, o sea, ponga atención a tal cosa o cambia tal cosa, sino simplemente, a medida que yo fui trabajando en mí, él tuvo su despertar, mis hermanas tuvieron su despertar, mi mamá tuvo su despertar. Entonces, esa para mí es la mejor forma. Porque cualquier cosa que tú hagas en contra de la voluntad de alguien, ya estás aplicando a energías de baja vibración. ¿No? O sea, porque a mí me dicen, no, pero yo quiero mi amigo, no que no sé qué. Derecho a cambiarle la vida y las creencias a la otra persona. Pues, ¿no? Totalmente. Entonces, tú puedes ayudar a medida que trabajes en ti. ¿Quieres que tu pareja mejore en tales aspectos? Mejora tú como persona. ¿Quieres que tu familia también mejore? Empieza a trabajar tú en ordenar cosas que tienen que ver con esos temas. Ok. ¿Cómo escuchar nuestra intuición más? ¿Cómo crees que es la intuición? ¿Está ligada a nuestro destino? Es decir, ¿es ese Pepe Grillo que nos ayuda a tomar esa decisión, no sé si correcta, pero en vibración más con tu propósito? Sí, de hecho, digamos que yo lo veo tal cual, como tú lo has dicho, como Pepe Grillo. Hace poco veíamos la película de Pinocho y justo le comentaba a mi novio eso, que es como, Pepe Grillo nos ha dicho tal cosa. Y nos matábamos de risa. De hecho, hay muchas formas de conectar con nuestra intuición, pero creo que siempre tratamos de buscar una señal como nosotros la queremos, y no necesariamente es así. Sí. En el momento en el que soltamos es donde más información recibimos, ¿no? Por ejemplo, puedes conectar con tu espiritualidad trabajando con ángeles, que para mí es una de las formas más bonitas y sencillas. Simplemente levántate a la mañana y di, ángeles, actúen en mi vida, denme señales. Y les apuesto que en menos de lo que ustedes creen van a empezar a ver números espejos por todo lado. O sea, 10 y 10, 11 y 11. O sea, las horas empiezan a repetirse. Cada código numerológico tiene también un significado, entonces también te puede ayudar a ir entendiendo lo que ellos tienen que transmitirte o lo que ellos te quieren decir. Ahora, como tú has dicho, nuestra intuición al final es esa vocecita dentro de nosotros, y a medida que tú trabajas en aquietar un poco tu mente, te das cuenta que esa voz ya no eres tú. O sea, hay una voz más ahí, y esa es la que te empieza a dar toda esta información que te permite tener mucha más claridad. ¿Cómo saber que es una voz buena y una voz mala? Porque así como hay guías, también hay, y creo que mientras más apertura tenemos al mundo espiritual, nuestra energía también está más abierta tanto a lo bueno como, lo malo. Y sobre todo porque dicen que muchas veces lo malo se disfraza de lo bueno. Sí, para justamente totalmente engañarte. Todo yo creo que depende mucho de tu estado anímico y emocional del momento. A mí me ha pasado mucho con consultantes que yo veo que están pasando por un periodo complicado, pero sin embargo se inscriben en una formación de terapeutas holísticos. Entonces es como, yo les digo, mira, o sea, yo entiendo que tú quieres aprender, me parece bravazo, pero desde mi punto de vista no es momento para que estudies. Primero tienes que sanar, porque si no, ¿cómo vas a ayudar a alguien? Claro. Entonces, y de repente eso genera un poco de controversia, pero muchos de los terapeutas
que están actualmente ejerciendo tienen ese tipo de características. No han llegado a tener un equilibrio como tal. Entonces, al final es un poco complicado porque no estamos hablando desde la consecuencia, ¿no? No, y ahí entra mi parte profesional de psicóloga, porque no hay esta parte, claro, en una formación, ¿no? Tú trabajas la parte teórica, todo, pero a la vez tienes espacios de talleres donde tú trabajas Como lo persona. tuyo, ¿no? Totalmente. Para que no suceda lo que tú estás diciendo, que sí, yo pienso igual que tú. Y claro, entonces si tú, que tienes esta capacidad de conectar con lo invisible, por así decirlo, con esto que es intangible, y tu vibración está baja, vas a jalar información de baja vibración. O sea, eso es clarísimo, es como 1 más 1 es 2. ¿No? Pero a veces nos cuesta verlo. Entonces, si nuestra vibración está baja, vamos a jalar cosas negativas de manera permanente. Si nuestra vibración empieza a permanecer alta, vamos a empezar a jalar información en relación a eso. Y a mí me ha pasado mucho, por ejemplo, cuando yo abro información, yo veo más, o sea, veo el lado positivo de las cosas antes de ver las negativas. Y me ha pasado que al momento alguien me ha hecho una lectura, por ejemplo, y yo digo, todo fue negativo, pero no entendí. Ya, pero le puedo dar la vuelta así, así, así. Pero voy a desde dónde recibes la información, ¿no? Ya. Desde qué es lo que te transmite la persona, qué es lo que te dice la persona. También es importante de que nosotros apliquemos nuestro discernimiento, veamos, ¿no? Qué tanto me gustó eso. Y ojo, eso sí, súper importante, saber cuánto de la información estás dispuesto a tomar, porque pueda que venga un especialista y te diga todo y tú dices, ¿qué es esto? Pero tú sientes que no termina de resonar contigo, suéltalo, o sea, no te cargues, ¿no? O sea, eso es súper importante. Sí, y creo que no necesitas ser, o sea, una persona con una formación espiritual para saber que siempre va a haber, de cierta forma, proyección y espejo Totalmente de con las acuerdo. otras personas. O sea, sucede con los comentarios entre amigas, ¿no? De repente yo estoy pasando por un mal momento y alguien, y clásica, y es algo en el que yo trabajo, el como esto de que tratas de terminarle las frases a la persona, pero en realidad simplemente te estás respondiendo a ti tus propias inseguridades e incomodidades. Muchas veces me pasa que me dicen como que, no. Y yo, Eso no era lo que... yo perdón. Ya. Ahora sí te escucho. No, como ya solté lo mío, discúlpame, esto tiene que ver con mi ego y tiene que ver con mi propio proceso, ¿no? Que te estoy usando como espejo, verdaderamente. Y creo que eso también es sumamente importante a la hora de conectar con alguien que trabaje estas terapias espirituales, porque hoy en día también siento que todo el mundo lo hace, ¿no? Y todo el mundo es ahora terapeuta de alguna cosa y no nos damos cuenta que estamos verdaderamente trabajando con la energía de otra persona y muchas veces con las decisiones de vida de otra persona, Exacto. ¿no? Sí, mucha responsabilidad. Es mucha responsabilidad. Es súper fuerte y creo que eso, lo que tú has dicho, es súper, súper importante tenerlo en cuenta, que entra, o sea, uno tiene que ser muy consciente de lo que, por ejemplo, yo vaya a comentarle a mi consultante en una sesión, puede marcar muchas cosas en su vida. ¿Cuán preparada está esa persona para escuchar recibir lo que esa tengo? información? Y como tú decías, o sea, incluso nuestro círculo de amigos marca parte de nuestro destino, porque hemos elegido tener este círculo para aprender algo. Y también tenemos que estar preparados para soltar círculos en distintos momentos, porque es como si estuviéramos en un videojuego, vamos a ir saltando de niveles. Y a medida de que vamos a ir saltando niveles, vamos a ir dejando atrás a personas que ya no pasaron a ese siguiente nivel. Y hay que aprender a aplicar el desapego. De repente, círculos de amigos de algún momento fueron sumamente importantes en una etapa y eso nada se desmerece, pero para un nuevo momento de tu vida, tú estás en una etapa totalmente distinta, donde necesitas rodearte de repente de personas distintas para que puedas sumarte, porque al final volvemos, todo es vibración, ¿no? Y todo se contagia. ¿Y todo. qué pasa cuando sucede eso? Pero son tus familiares, es decir, tenemos que alejarnos para poder sanar este karma de nuestro linaje. ¿Podemos sanarlo? ¿Cómo? Yo creo que al final la familia es algo, o sea, lo que nos han enseñado la familia es algo así como cultural, por así decirlo. Es una construcción. Es una construcción, porque si hay alguien de tu familia que te lastima, te hace daño de forma repetitiva, es más que suficiente para decir, ahí nomás, gracias, todo bien. Claro, no porque sea tu familia tienes que casarte con esa persona toda la vida. Totalmente. Pero es duro, ¿no? Sí. Porque tenemos esta idea también de que les debemos eso, de cierta Sí. forma, sobre todo a nuestros padres. Sí.
así es. Pero si tú quieres empezar a sanar, no tienes que tener una relación estrecha necesariamente con ellos. O sea, todo empieza de uno mismo y el trabajo personal que tú haces. Para mí, en el proceso de sanar karmas, de sanar emociones que estamos jalando de nuestra propia experiencia, de nuestros traumas, va a ir muy de la mano de que tú aprendas a perdonar. Pero ojo, no perdonar como nos han enseñado, que es Ale me habló horrible y Ale viene, me pide disculpas y yo digo, ya amiga, está bien, no pasó nada y nos hacemos los locos de aquí en adelante. No, eso no es perdonar. El perdonar es transformar el dolor y el sufrimiento en aprendizaje. Entender por qué me pasó esto, entender que nosotros elegimos a nuestros padres, que nosotros elegimos a nuestros hermanos, que nosotros elegimos a la gente que hay en nuestro entorno y que nosotros tenemos que hacernos responsables, ¿no? Por ejemplo, si es que yo tengo una pésima relación con una de mis hermanas, digamos, y tú dices, ay, no la soporto, no sé qué voy a hacer, ya no quiero, o sea, verla más. Algo que es importante que tengan en cuenta es que si tú no sanas ese vínculo en esta encarnación, en la siguiente la vas a repetir. Ya no será tu hermana, de repente va a ser tu esposa, de repente va a ser tu hija, y el vínculo va a ser un poco más estrecho para que termines de aprender la lección. ¿Y eso es lo que ves en registros Akashic? No. En registros también se puede ver eso. Hay uno que hay una terapia, en verdad, todas las terapias ya no sé cuál. Ya las has escuchado. Pero hay una terapia que tú dices, estás teniendo esa relación porque tu papá antes era tu jefe, en otra vida fue tu jefe. Esos registros. Eso Ajá, es. puede ser con registros o puede ser con constelaciones, Sí, que veas esa información. también, Sí, y de hecho eso se puede ir soltando. O sea, todo eso se puede trabajar, pero, repito, parte de uno. Y una pregunta, ¿el decretar funciona? Sí. ¿Y cómo esto se relaciona con nuestro destino, no? Ujú. Yo creo que ahí es importante que hay que tener en cuenta que hay varios niveles para mover, digamos, estas frecuencias energéticas. Punto número 1, el pensamiento, ¿no? Lo que yo voy a pensar día a día, tiene, digamos, un campo vibracional que va hacia alrededor de nuestra cabeza, ¿no? Ese es su impacto hacia acá. Si yo hablo, llego un poquito más lejos, ¿ok? Ahora, si yo siento, va mucho más lejos. Entonces, no sirve que solamente estén repitiendo de paporreta el decreto, sino que haya una consecuencia, ¿no? Entre mi pensamiento, mis sentimientos, mis acciones e incluso mis palabras. Entonces, si tú eres consecuente con lo que tú estás decretando, yo decreto generar, no sé, 30,000 soles mensuales. Pero yo sé que estoy en un trabajo que de repente mi sueldo es 5,000 soles. Entonces, ¿qué estás haciendo tú para elevar ese monto? ¿Cómo te sientes con ese trabajo? ¿Te sientes agradecida, agradecido? Entonces empiezan a entrar a tallar otros aspectos. Puedes mover la energía totalmente, que la vas a mover, porque todo empieza desde esta vibración, pero siendo consecuente. Y eso puede mover tu destino totalmente. ¿Ser consecuente es lo que nos ayuda a vibrar alto o hay otras prácticas, otras herramientas prácticas que nos ayudan justamente a que esta vibración esté más alineada con el universo también, ¿no? En ese sentido de lo que doy, se me regresa. Pero claro, para recibir bueno, tengo que dar bueno. Y en ese sentido, ¿cómo cambiar nuestra mente? ¿Cómo vibrar desde lo más positivo? Exacto. Claro, o sea, de hecho sí, el ser consecuente es, creo, para mí el paso número 1. Algo que yo busco identificar a través de la terapia de sanación que realizo es ver si la persona es mucho más visual, mucho más auditiva, mucho más cognitiva, para saber hacia dónde yo tengo, digamos, que mandar la información. Y eso es importante que cada uno también pueda identificar. Por ejemplo, yo soy de ir como a 1000 por hora. Estoy haciendo 80 cosas a la vez, estoy como pensando en qué voy a hacer ya de acá a unos días. O sea, yo planifico mucho las cosas. Entonces, yo sé que si en un momento de tensión o de vulnerabilidad, mi mente me va a jugar en contra. Pero algo que a mí me funciona, por ejemplo, es escuchar una frecuencia, porque eso va a equilibrarme de forma, digamos, vibratoria con la frecuencia que tenga este sonido. Entonces, hay que saber cómo buscamos estos elementos que nos permitan encontrar este equilibrio. De repente para otra persona es el hacer ejercicio, para otra persona es el juntarse con sus amigos, amigas y matarse de risa y eso te regresa. Importante también ver temas de alimentación. En gran porcentaje somos agua. Hidratémonos, por favor, porque sobre todo cuando hay luna llena, donde es como el mar,
sube la marea, lo mismo pasa con nuestro cuerpo, sube la presión del agua, por lo tanto estamos más sensibles, estamos más a la defensiva, entonces hay que cuidar un poco eso. ¿Qué comemos? ¿No? Si estoy últimamente muy irritado, no me voy a ir a comer, pues, no sé, un pan con chicharrón. Claro. Porque ya sabemos cómo es el proceso de muerte de un chancho, por lo tanto hay sufrimiento en la carne, por lo tanto, como códigos de sufrimiento, por lo tanto voy a estar irritable de por sí. ¿Tú eres Entonces, vegetariano? no. Ok. Pero sí presto atención a mis estados Pero de no ánimo y sabes qué voy a cómo comer. murió la... No, pero, o sea, No sabes cómo murió la res que te estás comiendo. claro, pero digamos que evitas, normalmente son, o sea, cuando los sacrifican, son procesos muy heavy. Entonces, Sí. por ejemplo, puedes comer esos días un poco más de vegetales, puedes comer, Ya, te por refieres ejemplo, a los días en los cuales pescado. tú estás Exacto. cargado. Sí, sí, sí. Exacto, perdón. en esos Ya, días ok, en los que tú entendí otra estás cosa. tenso. No te pongas a la defensiva, No, Romina. no, ya se me fue la Vibra relación. alto. Ya no estoy ahí. Entonces, Solo que entendí mal. por ejemplo, prestar atención a todos esos aspectos, ¿no? Y ojo, si es música, no te vayas a escuchar pues el reggaetón juerguero que escuchaste el fin de Claro, semana. o punk. Porque de repente vas a decir, sí, ya me puse de buen humor, quiero juerga, que no sé qué. Pero de ahí se te va a quedar grabada toda la letra, ¿no? De como te dejo ahí sola, abandonada y no sé qué. Claro. Y de ahí en tu mente Y empiezas perra, a repetir maldita. eso. Tal cual. Entonces en tu mente, si tú estás pasando por un momento donde te sientes vulnerable, sientes emociones de abandono, empieza en tu cabeza y te dejo abandonada, sola, Pero y eso es empieza verdad. el ruidito Sí. ahí. Y aunque no creas, pues somos lo que consumimos Sí. en todo En aspecto. todo. Si tú sabes que cuando yo estoy ansiosa, digo, ya voy a poner música y pongo reggaetón, porque según yo, esa es la música de juerga, no me te da funciona. paz. Claro. No me da, porque digo, ya, me voy a poner en otro mood. Pero es como, no está funcionando. O sea, por y ejemplo, al a mí contrario, me- tengo que poner algo muy, que normalmente, que nunca escucho. Música romántica, clásica, música música clásica. Claro, o sea, por ejemplo, yo a qué O salsa, que es apelo? alegre. Exacto, salsa, o de repente latín de hace unos 7 años, 8 años, que era un latín así como de juerga, cuando se puso Claro. de moda el latín acá Tabaco y en Chanel. Perú. Exacto, entonces son como, hay algunos que sí te pueden poner de buen humor, o escucha, pones en YouTube frecuencia para elevar el ánimo y vas a ver que hay frecuencias para eso. Frecuencia para ¿en liberar serio? serotonina, dopamina, buen dato. endorfina, ahí hay. Voy a anotar. Si te sientes abrumado, busca en YouTube frecuencia para eliminar emociones negativas, vas a encontrar. Y eso funciona de forma automática con tu cuerpo. Entonces, va a depender mucho de desde dónde nosotros nos enfocamos. Si yo sé que soy mucho más energético, noto que mi paciente es mucho más energético, pues le voy a recomendar más sesiones de péndulo hebreo, ¿no? Para ayudarla a equilibrar su energía, a limpiar su energía. Mira, frecuencia para controlar la ansiedad y los nervios, frecuencia elimina toxinas y negatividad, Para cuando música para manejes, atraer la te pones abundancia. esa Sí, sí. frecuencia. ¿Qué tal? Vamos a intentar. ¿Sí? ¿Es Sí. verdad? Pero no una que sea para dormir mientras manejes, porque te puede relajar No, mucho. no, créeme, créeme que Y para no, las sí. personas, por ejemplo, porque hay personas que sabiéndolo o, no, o sin saberlo, se cargan mucho. Y De sobre otras todo, personas. así es, de las energías Ujú. como... No solo de otras personas, de todo, ¿no? Exacto, del espacio. Así. ¿Cómo proteger nuestra energía? Ok. Sí, sobre todo cuando es alguien que se acerca y solo te cuenta sus problemas. Bueno, Que ahí hay que unos aprender a poner vampiros límites. energéticos. Sí, yo lo siento. Ahí fallado. es súper importante saber poner límites. Y es lo que hablamos hace un ratito. O sea, si ya nos dimos cuenta que esa persona no está en la misma frecuencia que nosotros, con todo el amor del mundo, gracias, bye. Personalmente yo lo manejo así. O sea, más Difícil. pena me va a dar a mí cargarme y estar estresado que... Escuchar o a sea, la persona. sí. O sea, no. Es esto Particularmente familiar. yo soy así como bien Es tu claro en familia, eso. desde Sí, la mi compasión. familia, exacto. O sea, y hablarle también, claro, o sea, ¿no? Decirle, oye, mira las cosas desde otro ángulo, porque nosotros tenemos la chance de darle el consejo a la persona de que pueda ver las cosas de un ángulo distinto. Pero si quiere vivir con su nubecita gris en todo momento, pues también es una decisión de la persona. Sí, es verdad. Entonces también hay que tener cuidado con eso, porque al final es cuidarnos, o sea, es hacernos responsables de nuestra energía, de nuestras emociones. Bueno, y entonces la forma en la que tú puedes cuidar tu energía
es múltiple. Punto número 1, mantén tu vibración alto, con lo que ya hemos visto hace un ratito. Sí. Eso te ayuda a generar como una barrera energética alrededor tuyo. Puedes tener elementos de apoyo, que por ejemplo ese es el gran motivo detrás de mi marca de Credo, que es darles a mis consultantes y a mis clientes elementos que les permitan ser sus compañeros en sus Como procesos personales. Limpiezas energéticas, los cristales, amuletos, exacto, los inciensos, y cada uno de los elementos tiene un beneficio específico, ¿no? Si yo me siento muy aturdido, puedo prender un incienso y con eso ordeno la energía de mi espacio y ordeno mi energía personal, porque aparte me ayuda a elevar mis peticiones, a fluir. Si me siento muy cargado, vengo de problema tras problema, un baño me va a ayudar porque es elemento agua, fluyo. Por ejemplo, los cristales, que son un elemento de apoyo permanente, ¿no? Pero ojo, no es que me compro mi cuarzo y listo, yo estoy protegido. No, hay que programarlo, hay que limpiarlo antes de utilizarlo, darle la intención para que empiece a trabajar con tu energía. Y eso es súper clave. Y sobre todo, saber cómo conectamos con nuestra espiritualidad. ¿No? O sea, si crees en Dios, con Dios; si crees en ángeles, con los ángeles; si crees en la energía del universo, con la energía del universo; con lo que crean, pero que tengan una buena conexión con su espiritualidad, es la mejor manera de protegerse. O sea, eso es clave. Muy bien. Dieguito, vamos a entrar a una dinámica que se llama cosas que. Ok. ¿Ya? Cosas que te ayudan a definirte. Qué complicado. Cosas que me ayudan a definirme. Mis emociones, mi círculo más cercano. Cosas que te ayudan a evolucionar. Mis decisiones y mi trabajo. Sí, ¿no? Cosas por las que valen la pena luchar. Mis sueños. Cosas que me hubiese gustado saber a mis 20s. Wow, qué complicado. Me hubiera gustado saber. Me hubiera gustado saber que lo que venía hacia adelante era mucho más bonito de lo que yo pensaba, como para no complicarme tanto. Ya. Sí. Es verdad. Cosas de las que te arrepientes. Uy, creo que no me arrepiento de nada. Porque todo lo que he vivido, todo lo que he vivido me ha permitido ver las cosas como las veo ahora. Es el mindset, ¿no? Sí. Sí, creo que de repente tomaría decisiones un poco más rápido antes. Pero es parte de, pues, ¿no? Sí. Es respetar tu propio proceso también. Cosas que agradeces todos los días. Agradezco mucho poder estar rodeado de las personas que estoy rodeado, mi familia, mi novio, mis amistades, de gente que me inspira un montón. Tengo alrededor mío gente alucinante que me inspira demasiado. O sea, es increíble. Y agradezco mucho trabajar en lo que trabajo. Un poco cliché, pero amo demasiado. Te agradecemos A ti. nosotras a ti por venir acá, por no solamente tu tiempo, sino tu energía, tu sabiduría y tu disposición, también por ayudarnos a todos a evolucionar dentro de entendernos, de entender nuestro destino, de sentirnos confiados en las decisiones que tomamos y de saber de que hay alternativas y que hay acompañamiento para esos momentos en los que pensamos de que ¿por qué el destino está en mi contra? ¿No? Que nos encanta también este rol de víctima, y creo que una de las cosas que tú haces y tu proceso es justamente empoderar a las personas para que se hagan cargo y se hagan responsables y sanen las cosas que tienen que sanar, que entiendan qué es suyo, que entiendan qué no es, y que empiecen a vibrar, ¿no? En torno a su propósito y en torno a la fuerza más grande y universal, que es amor, empezando por el propio, porque de verdad creo que las terapias que tú haces ayudan muchísimo a un autoconocimiento y por ende a una autoestima saludable. Así que gracias, Dieguito. ¿Dónde te pueden encontrar? Perdón. Así es. Bueno, en Instagram me encuentran como @DiegoCárdenasCafé3 y también pueden encontrar toda la información en mi web, que es www.diegocárdenas.com.pe. Buenísimo. Ya todas agendando entonces sus citas holísticas. Gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Chao.
Este episodio llega gracias a Cotex y Durex.